inicial y continua del magisterio. Como estamos sobre tiempo, vamos a ir directo con nuestros ponentes, quienes conocen a la perfección el tema y estamos muy honrados de tenerlos aquí con nosotros. Entonces, por 15 minutos inicialmente, le pediría al profesor Zenobio Popoca que nos dé sus palabras sobre el tema. Puede tomar allá, sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me parece que siempre es muy importante en los foros donde hay miradas plurales, porque el debate y la reflexión se generan. Actualmente trabajo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, institución con más de 127 años donde hemos trabajado en la formación de docentes, y de ahí la mirada de por qué creemos que la formación específica de profesores requiere sí un modelo o un planteamiento no exclusivo de las normales, pero sí formarse como docente. Ustedes seguramente conocerán a la maestra Ruth Mercado. Ella publicó en SM hace no mucho un libro que se llama Saber enseñar, un trabajo de maestros. Y queremos decir un trabajo de maestros y no necesariamente un trabajo de normalistas, para que no se confunda de que queremos hacer como sinónimo buenos maestros de normalistas. Y yo creo que eso es importante porque en los medios circulan luego afirmaciones extremas y lamentablemente de un día a otro cambia el discurso de la autoridad. Por momentos se dice que cualquier egresado de una licenciatura que pase el examen puede ser maestro. Otro momento se dice que se acabó el monopolio de las normales. En otro momento, ayer, que las normales son el eje de la formación de los maestros, y entonces parece que estamos en dos discursos, en dos polos, incluso desde la misma persona. Yo creo que no podemos ubicarnos en un blanco y un negro, ni de la reforma ni de estos temas. Necesitamos encontrar los matices y las precisiones. Tengo algunas preguntas que quiero compartirles. ¿El profesor requiere o no una formación profesional específica? Es decir, ¿hay que prepararse o no como docente? La siguiente pregunta o otra es, ¿y las normales son el único espacio para formarse como maestro o puede haber otros espacios y qué características tendrían? ¿Cualquier egresado de una licenciatura sería un docente? Creo que tampoco puede ser un no o sí tajante. Hay que distinguir por niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y educación media. Porque entonces la pregunta que nos lleva es, ¿los universitarios o estarían vetados para trabajar en preescolar, primaria, secundaria o educación media? Nuevamente la respuesta es, depende el nivel educativo. No tanto que estén vetados, sino la pertinencia. Otra, ¿qué ha sucedido con los no normalistas o los que no se formaron especialmente para la docencia en las escuelas de educación básica, que es mi experiencia principal? Y bueno, sin ser anécdotas, sí tengo varios testimonios directos, incluso en las primarias anexas de la normal donde trabajo, hay algún pedagogo y tenemos experiencias. ¿Y hacia dónde tendrían entonces que transformarse las escuelas normales? En primer lugar, comentarles, la Secretaría de Educación Pública tiene un plan de estudios donde nos habla qué se espera o cómo se forma a un maestro. Se habla hoy de competencias genéricas de cualquier licenciado, incluso de un pedagogo, sociólogo y de un maestro, y de unas competencias profesionales. Y el modelo educativo 2016, en una de sus páginas, habla que la transformación de las normales debe considerar, entre otros aspectos, el nuevo planteamiento curricular del modelo educativo 2016. Es decir, y eso se ha dicho cada reforma, cuando fue el 93, el 2000, 2006, que las normales tenemos que preparar para la educación básica. Y eso yo creo que es una obviedad. Pero si las normales tenemos que preparar para este nuevo modelo educativo, se entiende entonces que hay una formación inicial que requiere ciertos conocimientos y saberes para desempeñarse en este modelo. ¿Y qué pasa cuando un abogado, un antropólogo, un sociólogo, una aeromoza llegan a preescolar
y educación primaria. Son testimonios que tenemos ahí reales, de compañeros que nos han hablado que por los asuntos que sea a lo mejor errores del procedimiento de ingreso, han llegado a trabajar a primaria. Es más, normalistas que se forman para ser profesores de secundaria han llegado también a primaria, asignan con primer año y no salen huyendo, pero evidentemente no saben cómo atender a los niños de primer grado. Lo que entonces queremos decir es que sí se requiere un conjunto de saberes para ser no tanto un maestro idóneo, sino un maestro con saberes profesionales. Y el mismo programa de la Secretaría lo dice, aquel que entiende los procesos hoy que se habla de la educación emocional, de lo cual un grupo, por cierto, de maestros discrepamos porque una asignatura de 30 minutos a la semana no sabemos si será la mejor opción o se vaya a desvirtuar hacia ideas de tipo de Ojmandino, échale ganas y eso, pero ese es otro tema Pero aprovecho, ya que está el micrófono, de educación emocional. Olvidan que en formación cívica y ética, las competencias para la vida y la autorregulación ahí están presentes. Pero regreso, un buen maestro, aquel que reconoce las necesidades de los niños, los aspectos cognitivos, afectivos, cómo aprenden, cómo se construye el saber. Esos son algunos de los saberes profesionales. El Plan 2012, no sé si el director de GESPE hablará sobre ello, contempla para que un futuro maestro se forme varios trayectos. Y yo creo que uno de los esenciales es el llamado de práctica profesional. Hace años, con el Plan 97, se hizo un cambio fuerte en que en su último año los futuros maestros estuvieran todo el año en la escuela primaria, preescolar o secundaria. Y esto fue muy útil para que realmente se fueran apropiando de las competencias profesionales. ¿Qué pasa en la escuela normal que lleva este tipo de plan? Donde el futuro maestro desde el primer semestre conoce escuelas, que algunos en ese primer semestre o segundo dicen, esto no es para mí. Y yo creo que más vale que desde el primer semestre reconozcan la complejidad de la escuela, los problemas de convivencia, del manejo de grupo y digan, parece que esto no es lo que yo quiero. Entonces, si el trayecto de práctica profesional, que consiste en que los jóvenes conozcan escuelas de diferentes contextos, rurales, urbanas marginadas, y que paulatinamente vayan haciendo prácticas, ayudantía, permite que algunos desde ese inicio identifiquen que no es su profesión, nos parece que ese es una fortaleza. Y no que una vez porque pasaron el examen, y yo creo que ese es un tema de debate, si el examen permite identificar la pertinencia o no de un maestro, pues se dan cuenta que no es, y a los 3, 4 meses al año, pues abandonan también el trabajo docente en perjuicio de los niños y de ellos mismos. Esto nos llevaría, yo creo que hicieron falta estudios, fue una reforma apresurada, cómo se forman los futuros maestros en otros países. Para no decir que defendemos que solo las normales formen maestros. Hace algún año tuvimos la visita de una educadora cubana y sí, efectivamente en Cuba los futuros maestros se forman en las universidades. Ya ni siquiera en una facultad de educación, sino una universidad donde están sociólogos, médicos, ingenieros, pero se forman como maestros. O sea, no se forman como pedagogos, como sociólogos, como filósofos de la educación que después van a ejercer la docencia. Se forman específicamente para maestros. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento de algunos maestros de la Nacional? No hablo por el conjunto, que podemos saber o puede haber varias instituciones que formen maestros. La UPN, la universidad, por ejemplo en Tabasco, la Universidad Autónoma Benito Juárez tiene ciencias de la educación, pero es ciencias de la educación. Nos parece que así como se plantea que para la educación media básica haya un marco curricular común para la educación media, en todo caso tendría que discutirse la pertinencia de que hubiera un marco curricular común para la formación de maestros. Siendo radical diría, se elabora un plan de estudios para ser licenciado en educación preescolar, primaria, ahorita voy con educación secundaria y media, pero por lo pronto preescolar y primaria, y que lo discutan y elabore de GESPE o la institución que esté en su momento, universidades, escuelas normales,
como profesionales en pares, con relaciones horizontales, discutamos cuáles serían los ejes, los principios, los trayectos formativos, las asignaturas, la malla curricular, y entonces es una malla que puedes tomar si quieres en la normal, en la UPN, en la universidad, pero te estás formando para ser profesor de educación preescolar o primaria. ¿Y por qué digo de preescolar o primaria? Porque evidentemente cuando decimos que un universitario sí podría trabajar evidentemente como maestro, es porque ya hay experiencias, yo creo que conocidas por todos, que en educación secundaria y media, otras carreras han entrado y la incursión ha sido, digamos, razonable, aceptable. También sabrán que lo que ha pasado en nuestro país es que hubo un acompañamiento pedagógico paralelo. En otros países, como ayer me comentaba un investigador, el doctor Diego Juárez, de Estudios de Educación Rural, en Colombia y otros países, esa formación pedagógica es previa a que concurses o te integres a la educación, en este caso a la educación media o la educación secundaria. Habrá que ver entonces si esa sería una posibilidad. Tienes la licenciatura en Historia, en Biología, deseas ser docente, pues participa en un proceso, un año de observación de aula, de práctica, de acompañamiento y ver si es lo que quieres, porque nos parece que el concurso de ingreso tal como está, pues no permite discriminar. El concurso de ingreso no podría ser una solución para el desempleo laboral de nuestro país. Entonces requerimos realmente mecanismos que garanticen pues el trabajo idóneo. Y de ahí quisiera pasar entonces a el examen de ingreso. Sé que fue tema de la mañana, no me fue posible asistir, estuve en la normal. Platicando hace unas semanas con la maestra Antonia Casanova, seguramente varios de ustedes la conocen, experta de evaluación educativa española, nos platicaba sobre el procedimiento de ingreso a la docencia en España, porque yo creo que hay que reconocer los aportes de la reforma, ya se han dicho, evidentemente crear procesos transparentes y académicos, yo creo que ese es algo que debemos defender. ¿Qué pasa en España? Y que quiero traerlo a colación. Son 3 tipos de evaluaciones, ¿sí? Uno escrito de conocimientos, hay una planeación que se presenta ante un pequeño jurado y también una muestra pública ante alumnos. Yo creo que eso es algo importante. Sé que la complejidad del número de maestros en nuestro país pues dificultaría hacer una evaluación mucho más amplia, pero nos parece que entonces el concurso de ingreso a la docencia tendría que revisarse. Por un lado, los perfiles necesarios para preescolar, primaria y secundaria. No podemos responder con respuestas tajantes de que solo normalistas o no universitarios. Cada nivel requiere su propio perfil. Y lo otro, es necesario revisar cómo crear un instrumento que realmente mida, si no la idoneidad, la competencia profesional. Y concluiría, se ha dicho ya ayer, a las normales se les sigue viendo como culpables, como responsables. Quiere decirles que no es monopolio. En todo caso, somos dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Asumimos la parte que nos corresponde, pero la política educativa está definida por la Secretaría. Nuestro currículum, nuestra forma de trabajo es federal. Lo que necesitamos entonces son ciertos márgenes de autonomía. Si hoy se habla para educación básica de una autonomía de gestión y curricular, yo creo que es hora de que las normales se fortalezcan hacia también un cierto margen de autonomía. No podemos ser las hermanas menores de las universidades. Ayer se decía que, bueno, que las normales sigan haciendo lo pedagógico y que las universidades las acompañen. Sé que no es lo mismo la benemérita de maestros que una normal rural que también he conocido por mi trabajo de multigrado, pero tendría que pensarse a mediano y largo plazo. Las escuelas normales pueden fortalecerse para que sean unas instituciones que construyan saber y que aporten conocimiento, no las hermanas menores de las universidades. Tenemos que transitar a una institución de educación superior con esa calidad. Por último, una formación específica, no solo para como maestro general, sino también, por ejemplo, para maestro multigrado. Mi experiencia, imagínense, si es un enorme reto trabajar con cómo enseñar a leer y escribir y que no sean las clásicas planas, cómo trabajar cuando tienes 6 grados en tu salón. Creemos que difícilmente, insisto, sociólogo, antropólogo, filósofo con más saber
profesional pueda responder. Una educación no tanto normalista, sino una educación para la docencia tendría que ofrecer ese tipo de respuestas. Entonces dejo el debate. Formar para la docencia requiere una formación específica en distintas instituciones de educación superior. Abramos ese debate. Gracias. Muchas gracias al profesor Zenobio por lo que dice, porque además de propuestas establece preguntas interesantes que se relacionan con el tema del servicio profesional docente, que es el perfil de ingreso al servicio profesional, donde la pregunta es clara de si las normales, las universidades, etcétera. Entonces sus aportaciones son muy interesantes a ese debate que parece abierto a pesar de estar ya legislado. Entonces, bueno, ahora pasamos, en este caso fue la formación inicial, ahora vamos a la formación continua con la profesora Olivia Castro, que es maestra de educación básica y que es asesora técnico-pedagógica. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. Buenas tardes. Bien, en primer lugar quisiera decir que me siento muy nerviosa y en segundo quisiera decirles que además de nerviosa, me siento muy honrada y agradecida de que se me permita compartir mi experiencia al lado de personas tan reconocidas como las que han participado el día de hoy. Al principio, la verdad, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Realmente, pues, mi experiencia al lado de la maestra Alba Martínez Olivé, la maestra Silvia Smelques, pues, van a decir quién es Olivia Castro Aguilar. Pero cuando el maestro Manuel Gilantón dijo, los maestros son los intelectuales más importantes, pues yo dije, bueno, por eso es que estoy ahí. Entonces, bueno, quiero decirles que tengo 31 años de servicio, 23 de los cuales me he desempeñado como asesor técnico-pedagógico. Por ello es que mi participación el día de hoy está centrada en el tema de asesoría técnico-pedagógica. Esta es una de las funciones que se modifican también con la reforma educativa. Aunque desde hace muchos años se ha venido dando este tipo de servicio por docentes y también por directivos que llegaron a esta función de diversas formas. Algunos llegamos por invitación de nuestro supervisor, otros llegaron porque no tenían alumnos en su escuela y algunos casos, no muchos, pero sí algunos, fueron aquellos docentes que llegaron porque no los querían en su escuela por alguna razón. A lo mejor por estos pocos casos es que la figura del ATP ha gozado de un prestigio no muy adecuado. Hay gente que piensa que estamos ahí por flojos, porque no nos quisieron en las escuelas, e incluso han llegado a decir que ¡ay, qué suerte que eres ATP! No tienes nada que hacer más que estar sentadita ahí en la oficina. Bueno, pues les quiero decir que no es el caso de la mayoría. No todos somos flojos, no todos somos incompetentes. Al contrario, somos los que hasta el momento le hemos ahorrado un buen dinero a la Secretaría, porque en nosotros ha descansado la actualización y los procesos de formación de los maestros, bueno, más bien de actualización de los maestros. Además de eso, porque hemos sido los encargados de reproducir los cursos que nos manda la Secretaría, bueno, pues también les hemos ahorrado el costo de secretarios, de administradores y a veces también de intendentes. Como asesora de zona he desarrollado todas estas funciones, desde organizar cursos, concursos de zona, revisar documentación administrativa y hasta andar acarreando cajas. Pero bueno, la verdad es que mi trabajo siempre me ha encantado. Lo lamentable es que hoy, a 3 años de la reforma, los asesores técnico-pedagógicos continúan realizando este tipo de tareas. No obstante, bueno, creo que hay que celebrar que ahora sí estamos reconocidos como figura con derecho a un nombramiento, aunque para obtenerlo no se considera nuestra experiencia en el cargo, sino solo lo que pueda medir un examen. Pues bien,
los procesos de formación continua de los que he participado como ATP han sido pocos realmente por parte de las autoridades educativas. Los asesores que realmente nos queremos preparar, los que nos preocupamos por tratar de apoyar a nuestros compañeros docentes, pues nos tenemos que financiar nuestra formación, nuestros cursos, nuestros diplomados, maestrías o lo que podamos pagar. En mi caso, tuve la fortuna de haber sido invitada en el año 2000 a participar en el Programa Nacional de Innovación e Investigación, la gestión en la escuela primaria. Y digo, bueno, tuve la fortuna porque en realidad en este espacio, en este programa, es que tuve asesores de primer nivel, ¿no? Me dijeron, es de lujo, y realmente sí eran todos mis asesores de lujo. De ellos aprendí pues prácticamente todo lo que actualmente sé de asesoría. Sin embargo, bueno, en esta tarea de asesoría, en la que nos encargábamos de apoyar directamente el trabajo de las escuelas, que los visitábamos, que los orientábamos, que tratábamos de que entendieran de qué se trataba el programa, bueno, vimos muchos frutos, vimos escuelas que cambiaron su forma de organizarse, que cambiaron en alguna medida sus prácticas docentes. En fin, estaba dando muy buen resultado. Tal vez cuando se crea o toman como base este programa para lanzar el programa Escuelas de Calidad, es que se empieza a desvirtuar un poco la función de asesoría. Nos convertimos, pasamos de ser asesores de maestros ahí en la escuela a ser únicamente administradores de programa, recibirles documentos, recibirles su proyecto, en este caso su PETE, ¿no? Ver que estuvieran las cuentas bien y hasta ahí. Y al cabo de 9 años de que ya mi función ya no me gustaba, porque ya no era yo asesora, realmente era administradora, pues un buen día nos dijeron que no se requería un equipo académico porque el programa era pues más de carácter financiero, y nuestras autoridades nos dijeron, pues gracias por participar, pero pues te tienes que ubicar en algún lugar, en tu escuela, en alguna zona, en algún centro de maestros. Bueno, yo decidí que me ubicaran en un centro de maestros. En mi estado se le llama Centro Regional de Formación Continua y Superación Profesional. En estos centros se ocuparon principalmente para darle seguimiento y para dar apoyo a los maestros en el PRONAP, que bueno, aquí la maestra Alba, bueno, ella es la que impulsó este programa, ¿no? Y la verdad, no es porque esté aquí, pero creo que fue el programa más cercano a los docentes, que nos sirvió más porque nos daban nuestros paquetes educativos, nos daban asesoría personal, podíamos ir al centro de maestros y pedir que alguien nos apoyara, se formaban círculos de estudio, presentábamos los exámenes, sabíamos que nos iban a preguntar, pues. Entonces, la verdad creo que fue muy, muy adecuado, muy acertado, a mí me sirvió mucho, y pues qué lástima que se cambió, ¿no? Porque cuando nos dan un temario con chorromil linkografías y bibliografía, a veces no nos da tiempo de consultarlos todos, a veces ni siquiera los encontramos, entonces eso es bastante molesto. Bien, bueno, en el centro de maestros, cuando yo llegué ya no estaba el PRONAP, entonces al único que le dábamos seguimiento era a los trayectos formativos con valor para carrera. Y más adelante, pues como que se fue diluyendo la asesoría. Cuando desaparece carrera magisterial, pues desaparecen también los trayectos formativos, y de momento pareciera que no teníamos una línea que seguir. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, los asesores de este centro de maestros dijimos, no podemos estar aquí sin hacer nada. Entonces empezamos a ofrecer asesoría para el maestro que quisiera ir, y pues así es como dábamos cursos a demanda, ¿no? Las zonas nos decían, queremos un curso de evaluación, bueno, lo preparábamos. Un pequeño grupo de maestros decían, queremos que nos expliquen esto, bueno, lo hacíamos. Y pues esa fue nuestra tarea durante varios años.
hasta que empezó a verse esto de la reforma educativa y nos dijeron, pues ahora los asesores se van a tener que seleccionar mediante un concurso de oposición. Y bueno, empezó pues la desinformación, porque algunos decíamos, bueno, ¿y los que ya estamos nos tenemos que evaluar? ¿O será nada más los que quieren apenas acceder a esa función o cómo? Y incluso una delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dio una información para aclarar esto y nos dijo, no, no es para ustedes, es para los que quieren apenas ser asesores, son maestros frente a grupo y apenas quieren ser asesores. Y bueno, o realidad, con que no era nada más para los docentes frente a grupo, era para los que también ya realizábamos funciones. Entonces, bueno, debido a esta desinformación y también a que a muchos asesores pues no querían presentar examen, en ese primer grupo participamos realmente pocos asesores que ya estábamos desempeñando la función. Participaron más maestros frente a grupo que deseaban esa promoción. Y bueno, y con ello quisiera yo aprovechar para comentarles que la experiencia de preparar un examen de esta naturaleza, bueno, pues fue, como ya lo han mencionado en otras mesas de trabajo, es una experiencia escalofriante. Realmente el estar durante 8 horas resolviendo más de 240 reactivos, pues termina uno por sentirse abrumado, cansado, fastidiado. En la segunda parte del examen lo único que uno quiere es que ya se acabe, ¿no? Ya. Y además, como les comentaba, bueno, fue un temario bastante abundante, el cual les confieso que solamente pude revisar, yo creo que la 8ª parte, y dije, bueno, pues ahora sí ya, me despido de mi función de asesora, me voy a mi grupo y tan tan, pero no, lo promoví. Cuando recibí ese resultado, les quiero confesar que apenas, vi que había salido idónea y me sentí muy feliz, porque dije, lo logré, ¿no? Finalmente se va a reconocer mi trabajo, mis años de experiencia, mi formación, y bueno, me sentí muy orgullosa. Mi decepción fue un poco cuando vi que había otros asesores, que habían, bueno, otros maestros que habían resultado idóneos y que, bueno, ellos mismos, pues hablaban muy mal de la función, decían, ay, yo quise ser asesor para ya no tener que trabajar con niños, o ay, sí, yo quiero ser asesor para estar en una zona más cercana. Entonces yo creo que aquí es cuando, o incluso, ¿no? También asesores que ya estaban en la función, que tuvieron muchos problemas en personales, y bueno, profesionales, y ahí estaban como idóneos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aquí está más que comprobado que este tipo de examen no es un mecanismo adecuado para una selección de un asesor que realmente pueda apoyar a sus compañeros. Y bueno, voy a finalizar porque ya me marcaron aquí el tiempo. Quisiera finalizar externándoles el sentir común entre mis compañeros asesores. Y bueno, palabras más, palabras menos, lo he escuchado varias veces. ¿Por qué si fui invitada o invitado por mis autoridades para solucionar problemas emergentes y porque así convenía en ese momento al sistema, ahora nos tratan como trabajadores ilegales, ilegítimos y nos orillan a modificar nuestra vida profesional y personal? Nos parece muy injusto e ingrato por parte de quienes decidieron que todos nuestros años de trabajo para apoyar a los compañeros no sirven para nada. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora. Quisiera destacar 2 cosas muy interesantes de esta mesa en específico. Son temas que no están tanto en el radar público. Los asesores técnico-pedagógicos, los profesores de las normales, la función de la supervisión, no están en el radar. Lo que está en el radar es lo que pasa dentro del salón de clases, y sí, es importante, pero el otro también, ya que las funciones directivas, las funciones de formación de profesores y actualización de profesores son lo que hace que pase lo que pasa dentro de los salones de clase. Entonces le agradezco mucho al profesor y a la profesora que nos han dado sus testimonios desde los lugares donde se forman y se actualizan los profesores, los centros de maestros, de los cuales no hemos hablado,
apenas está hablando y hay que seguir hablando. Muy bien, entonces ahora pasemos con el maestro Mario Chávez Campos, que es el director general de Educación Superior Pedagógica de la Secretaría de Educación. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. Ante el compromiso del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y de todos ustedes por abrir espacios de reflexión académica sin soslayar posturas, prácticas, experiencias de diversos actores de la comunidad educativa, política, de la sociedad civil, entre otros. Las acciones de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de GESPE, cobran sentido al poner de relieve la necesidad de articular los procesos educativos de la educación básica expresados en la Reforma 2011 y 2016 con el desarrollo, programas curriculares y contenidos que coadyuven con la formación continua de formadores para incidir de manera más asertiva en la formación inicial, en los planes y programas de estudio de las escuelas normales del país. No quisiera entrar en materia sin antes hacer mención que es menester reconocer los esfuerzos, en algunos casos extraordinarios, que han venido haciendo los docentes del país para formarse con el acompañamiento de sus autoridades educativas, sin el acompañamiento y a pesar del acompañamiento, porque también reconocemos esas realidades. Todo ello para atender los retos que implica formar a las generaciones de niñas y niños que en muchos casos provienen de condiciones socioeconómicas adversas y pertenecen a grupos históricamente vulnerables. No debemos olvidar que es hasta 1984, siendo presidente de México el licenciado Miguel de la Madrid, que se publica el acuerdo que establece que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá el grado académico de licenciatura. En este sentido, muchos profesores que estaban frente a grupo se vieron en la necesidad de hacer estudios que les permitieran lograr el perfil definido en el acuerdo. La creación de la Universidad Pedagógica Nacional tuvo un papel fundamental en la profesionalización de estos docentes. Con el paso del tiempo, se fueron buscando otras instituciones alternativas para obtener una licenciatura en el campo educativo. A finales de 2015, en DGESPE, consideramos la necesidad urgente de hacer diversos diagnósticos que nos permitieran tener el mejor pulso posible para coordinar los esfuerzos de formación inicial con las realidades que enfrentan los y las egresadas de las licenciaturas al ingresar al servicio profesional docente. La realidad de la formación inicial en las escuelas normales públicas del país ha estado desfasada, cuando menos en las últimas 3 décadas. Por ejemplo, en 1993 se define que la educación secundaria sea obligatoria, pero la licenciatura en educación secundaria con sus 10 especialidades se aplica hasta 1999. En ese mismo año se define la licenciatura en educación preescolar, pero es hasta 2004 cuando surge el Acuerdo 384, en donde se establece el programa de educación preescolar como obligatorio. En 2006 se lleva a cabo una reforma a la educación secundaria, pero la reforma en normales 2012 no alcanzó a tocar el Plan 1999. En otras palabras, tenemos estudiantes que se están formando con programas de escuelas normales que se diseñaron en 1999 para atender contenidos definidos en 2016 y que son evaluados con una propuesta desde 2015. El reconocer estas disparidades nos permitió definir la segunda estrategia de los diagnósticos, conocer las condiciones reales donde se forman a los futuros docentes.
A partir de noviembre de 2015, se comenzó un recorrido por cada una de las entidades del país para caminar los pasillos y las aulas donde se ejerce la práctica profesional, comer con los estudiantes, escuchar sus necesidades y problemáticas, socializar con autoridades, docentes y estudiantes en sus contextos, donde se refleja el compromiso y el trabajo para atender los diseños curriculares de formación inicial y los esfuerzos para actualizar desde sus experiencias los programas de formación. No podemos soslayar el identificar que las sociedades están en un continuo proceso de cambios socioculturales y político-económicos, que a menudo la educación corre detrás de estas, intentando seguirles el paso y, de ser posible, alcanzarles para vincular su quehacer cotidiano con las necesidades de formación para la vida social y económica. No somos, estamos siendo, escribió Paulo Freire. Ese estar siendo posibilita áreas de oportunidad y de mejora para nuestras instituciones. Ante estos escenarios de cambio constante, conscientes de la complejidad presente de nuestras entidades y de nuestro sistema educativo, la DGESPE tomó el reto de dirigir la mirada y los oídos a estas comunidades académicas que arrastran el GIS en el aula, organizan la vida académica, investigan, escriben y además de ello se reúnen para pensar, discutir y hacer juntos, construir y transformarse juntos. Los 7 meses que duró el periplo por el país nos permitieron contar con mayor claridad la ruta de formación de docentes. Por ello, nos hemos organizado para caminar con nuestras normales, más allá de una instancia directiva, para dejar de ser yo como institución aislada de sus actores, para convertirnos en nosotros, en una construcción y desarrollo colectivo de nuestras responsabilidades con la sociedad. Creemos en la suma de esfuerzos y en la riqueza que ofrece la interdisciplinariedad que nos permitirá definir con mayor asertividad la formación inicial de los futuros docentes, pero también de la formación continua de los formadores. Los diagnósticos que se han hecho con la comunidad normalista arrojaron las siguientes necesidades y sus posibles acciones para atenderlas. 1. Actualizar las mallas curriculares que conforman la oferta educativa de las normales del país, expresadas en las siguientes licenciaturas. Educación preescolar, con su versión para contextos interculturales. Educación primaria, con su versión para contextos interculturales. Educación secundaria, con sus 10 especialidades. Educación física y educación especial. Hoy en día tenemos la coyuntura histórica que nos permite articular por primera vez la reforma a la educación básica desde el modelo educativo 2016 con la formación inicial de docentes en los programas de los niveles educativos donde eventualmente nuestros egresados ejercerán su práctica profesional. Lo más destacado de ello es que en la actualización y reforma curricular, en los programas que así lo requieren, se vislumbran los aportes de los actores que eventualmente desarrollarán los contenidos en el aula. Aunado al recorrido, en 2016 se organizaron 3 reuniones nacionales con autoridades educativas y directores de escuelas normales del país. Nos encontramos en Monterrey, en Nayarit y en Coahuila. 2 de estas, Nayarit y Coahuila, fueron reuniones con autoridades de escuelas normales rurales, de tal manera que recuperamos las inquietudes de contextos heterogéneos, con diversas condiciones de etnicidad, desarrollo y marginación. Asimismo, hemos posibilitado comunicación directa con la comunidad de estudiantes normalistas de diversos estados. Por primera vez en la historia, estuvimos en el aniversario 84 de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México en la Escuela Normal Rural de San Marcos, en el estado de Zacatecas. Para coadyuvar con la formación inicial, en 2016, a más de 130 años de la creación de las escuelas normales, 35 directivos vivieron un intercambio en Francia para conocer el modelo de formación docente.
tanto la experiencia vivida en otra cultura como el conocer otras estrategias administrativas, pedagógicas y de investigación han permitido alimentar el debate sobre los posibles cambios curriculares y las estrategias pedagógicas. Además, en 2016, 52 estudiantes participarán de un intercambio académico con 6 escuelas de formación de docentes en Francia, con la Organización de Estados Iberoamericanos a través del programa Paulo Freire. Otro grupo de estudiantes normalistas participarán en 12 países de Iberoamérica. Además de los programas de movilidad internacional, también en este ciclo escolar se han logrado convenios de movilidad y capacitación con 5 universidades públicas para que estudiantes normalistas convivan durante 3 meses en diversas regiones del país. Además de ello, se ha promovido la movilidad nacional entre escuelas normales. Consideramos que estas experiencias coadyuvarán para que la formación docente no se quede en la endogamia, por el contrario, se generen redes de intercambio y colaboración académica, así como de investigación y difusión de la cultura. Actualmente tenemos 135 cuerpos académicos de investigación que están registrados, 9 de ellos en nivel de consolidación. Sabemos que en la última evaluación se han incorporado nuevos cuerpos académicos a este nivel, pero aún no tenemos las cifras oficiales. La comunidad normalista hasta 2015 estaba representada por 14.652 docentes formadores, quienes atendieron a 129.000 estudiantes. En números cerrados, sus perfiles de formación se expresan en un 52% con estudios de licenciatura, 39% con maestría y 4% de doctorado. La DGESPE cuenta hoy con un centro virtual de innovación educativa adscrito a la Dirección de Desarrollo Académico, en el cual construye cursos y materiales multimedia para contribuir al proceso de formación y desempeño docente, además de fomentar la colaboración académica a través de la incorporación de los recursos que ofrecen las TIC al campo formativo. En la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, respaldamos la función sustantiva que tienen las escuelas normales, nuestros profesores y directivos como pilares de la educación pública en México. Por ello, necesitamos su experiencia, pero también su sensibilidad al cambio. Los actuales escenarios complejos nos demandan nuevos retos, nuevas competencias para socializar, compartir, reflexionar, aprender, investigar y formar, así como otras formas de ejercer la práctica educativa, la gestión, el liderazgo, el diseño y desarrollo curricular, la relación con las nuevas generaciones de estudiantes, de padres de familia y con la comunidad en su conjunto. Nuestro compromiso es promover que estos cambios sean posibles con la comunidad normalista, para todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. 2 temas muy cruciales, una experiencia personal muy corta. En 2014 hice una estancia de investigación, una observación participante en una normal, y me decían que estaban un poco aterrados de que cambiaran los planes de estudio, porque ellos apenas estaban adoptando el plan de estudios derivado de la RIEMS de 2011 y tendrían que volverlo a cambiar. Entonces, este tema de los planes de estudio de las normales, claro que es muy preocupante, y el director general nos lo ha reiterado. Muy bien, pasaremos a la última intervención de esta primera ronda. Les pediría que si tienen preguntas, se acercan nuestras compañeras del instituto para entregarles unas fichitas para que puedan hacerlas. Hemos estado cortos de tiempo para hacerlas visibles, pero esperamos en este momento tener un poco más de alcance. Bueno, viene con nosotros Alba Martínez Olivé, maestra, quien además fue subsecretaria de Educación Básica, consultora y directora general de actualización docente muchos años. Por favor. Muy buenas tardes.
un agradecimiento en primer lugar al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por la confianza y la invitación para estar en este importante foro. El propósito de esta breve ponencia es proponer algunos criterios de política destinados a impulsar la formación inicial y continua de los docentes de educación básica en una perspectiva de desarrollo profesional. Una de las dificultades a las que se enfrenta el trazado e implementación de políticas de formación docente es la ausencia o la debilidad en la conceptualización de partida. Una mirada corta sobre la docencia dará por resultado una política superficial de formación o una ausencia de política. Una visión distorsionada de la enseñanza conducirá a una política de rasgos deformes. Por el contrario, un buen entendimiento de las realidades e implicaciones del quehacer docente en el momento actual y en la perspectiva mediata dará la posibilidad de trazar y operar líneas de política que contribuyan a la construcción de una docencia que garantice el derecho de todos nuestros niños a aprender. Por fortuna, la investigación educativa ha dado lugar a un conocimiento bien difundido acerca de cómo aprende y se desarrolla un maestro. Asimismo, se dispone de abundante saber sobre las transformaciones profundas que la sociedad ha sufrido en las últimas décadas. De ambas fuentes y del conocimiento cercano de la Escuela Mexicana de Educación Básica, se debe abrevar para diseñar políticas de formación docente. La docencia jamás ha sido una profesión trivial. No lo fue en sus inicios, menos lo es ahora. El estrecho contacto humano que implica, la inmensa responsabilidad de tener la vida presente y futura de muchos y diversos niños en las manos, año con año, día con día, hace que la enseñanza sea una tarea profundamente compleja, llena de multitud de acciones y prácticas que determinan su éxito o su fracaso. A enseñar se aprende cuando no hay espacios para la reflexión siendo enseñado. Lo que hicieron nuestros maestros nos hace docentes. Por eso, no sobra detenernos un momento en la historia de la profesión, que en México no es otra que la de nuestra escuela pública. Cabe la pregunta, ¿la escuela pública ha sido siempre una escuela deficitaria, incapaz de cumplir con su misión social? No. La escuela pública fue eficaz durante mucho tiempo. La escuela actual se forjó en la etapa posrevolucionaria y fue marcada por ella. Durante la primera parte del siglo XX, al calor de las prioridades de la época, se armaron su cultura, su estilo de gobierno, sus formatos pedagógicos y sus capacidades. El magisterio se formó eficazmente para enseñar en esa escuela. Las instituciones formadoras de docentes en México se consolidaron para servir a aquel modelo. Saber leer y escribir la lengua nacional, expresión que dio nombre a la asignatura escolar, sumar, restar, multiplicar y dividir, saber los límites del territorio nacional, sus accidentes geográficos y su división política, reconocer los hitos de la historia que nos constituía y a los héroes patrios, distinguir los artículos fundamentales de nuestra Constitución. Esa era la educación que se ofrecía. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, llamamos simples a ese tipo de aprendizajes, distinguiéndolos de los complejos,
a los que aspiramos ahora, los que son necesarios para incorporarse como ciudadano en la sociedad actual y enfrentar un mundo impredecible. Nuestra escuela promedio sigue siendo eficaz para hacer que los alumnos logren aprendizajes simples, mediante la repetición y la memoria. Los docentes dominan los gestos profesionales para el dictado, la copia, las planas, los cuestionarios, la canción para aprender las tablas de multiplicar, la clase frontal y homogénea. Son eficaces para enseñar así. Pero lo que en el siglo pasado era logro, en el siglo XXI es fracaso. Porque las destrezas docentes para enseñar la lengua nacional son muy distintas a las que se requieren para utilizar el lenguaje para organizar el pensamiento y el discurso o para hacer de las prácticas sociales del lenguaje los contenidos de aprendizaje del campo formativo lenguaje y comunicación. Los estilos didácticos para enseñar a los estudiantes las 4 operaciones aritméticas son muy diferentes a las que se exigen por el enfoque de resolución de problemas. Una cosa es listar héroes patrios con fechas de nacimiento y muerte asociadas a ciertas hazañas y otra, lograr que los alumnos conozcan, analicen y expliquen de manera crítica hechos y procesos históricos, etc. ¿Qué profesores se requieren para las exigencias planteadas hoy a la escuela? No hay que ir muy lejos por las respuestas. Estas han sido construidas por muchos estudiosos del tema. Las 10 competencias para enseñar de Philippe Renaud han recorrido el mundo pedagógico y otros investigadores enuncian sus propias ideas. Es claro, sin embargo, que los conocimientos, las habilidades, los valores necesarios para enseñar distan de ser sencillos, naturales o fáciles de improvisar. Una de las más sintéticas y claras definiciones de lo que deben saber hacer y valorar los profesores actuales es la de Álvaro Marchesi. Preparación para enseñar en la diversidad de contextos, culturas y alumnos, capacidad para incorporar al alumnado en la sociedad del conocimiento, disposición para educar en una ciudadanía multicultural, democrática y solidaria. Con esta concisión se expresa toda la complejidad que encierra hoy la profesión docente. Una profesión que requiere saber experto y diversificado. Una profesión que ha sido profundamente desestabilizada, no solo por factores políticos, sino por el impacto de las intensas transformaciones sociales que le exigen atender niños poco socializados en casa, mal contenidos emocionalmente, que crecen solos o en ambientes violentos. Pero además, una profesión cuyo vínculo originario y distintivo con el conocimiento se ha perdido. El maestro ya no detenta en exclusiva la llave del saber, y eso representa una pérdida mayor, que obliga a reconfigurar el sentido mismo de la profesión. Comprender la circunstancia por la que atraviesa hoy la docencia y la naturaleza de las exigencias actuales que se le imponen es fundamental para poder diseñar políticas de formación, como lo es también tomar partido por una perspectiva determinada de formación. Desde hace ya tiempo, queda claro que la perspectiva más adecuada es la de desarrollo profesional. Esta expresión, desarrollo profesional, debe, sin embargo, clarificarse para establecer sobre ella líneas de política. Desarrollo profesional no es solo el transcurso natural de la carrera docente, no equivale a profesionalizar
hacer profesional a alguien que no lo es. Tampoco es la secuencia de cursos en que se involucra un profesor. Es algo mucho más trascendente. Es la otra cara de la moneda de la mejora de la escuela. O para ser más exactos, es el continuo, la cinta sin fin que se establece entre desarrollo de los docentes y aprendizaje de los estudiantes. Dicho de otra manera, los alumnos aprenden cuando sus profesores aprenden y los maestros aprenden cuando son retados por las necesidades de aprendizaje de los niños. La actividad intelectual que despliegan para resolver de la mejor manera posible esas necesidades es la materia prima tanto de su propio desarrollo docente como de la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Si esto es así, como la investigación y la experiencia de los países con alta capacidad educativa demuestran, entonces es posible extraer de ello un conjunto de lecciones para delinear las políticas de formación, tanto inicial como continua, que no han sido previstas hasta ahora por la implementación de la Reforma 2013. Veamos, hacer de la práctica docente el referente fundamental de la formación. Los maestros deben formarse para el dominio progresivo de los rasgos del oficio que constituyen la enseñanza efectiva, la que produce aprendizajes en los alumnos, en los contextos reales en que se desenvuelven, en la circunstancia compleja de este siglo. Esto aplica tanto para la formación inicial como para la continua. Asegurar un continuo entre el espacio de la formación y del trabajo. Este principio tiene tres expresiones. La primera implica que desde las etapas tempranas de la formación, los futuros docentes deben estar en contacto con su materia de trabajo, en condiciones reales de ejercicio. Esto obliga a planificar la inclusión en la formación docente inicial de espacios amplios, guiados, reflexionados y continuos para la inmersión temprana, amplia y profunda de los futuros docentes en las escuelas de educación básica. En segundo término, es necesario construir y asegurar una política de atención a los jóvenes profesores en servicio. Los primeros años de docencia, por lo menos los 2 o 3 iniciales, definitorios para terminar de constituirse en maestro, deben ser momentos regulados de un ir y venir constante entre la escuela donde se ejerce y aquella donde se hizo la formación, misma que deberá disponer de programas adecuados para afianzar y robustecer la capacidad docente de los nuevos maestros mediante formatos reflexivos y colaborativos. Esto implica pasar de los indeterminados programas de tutorías que hoy menciona la ley a formatos más efectivos de reflexión de la práctica y de modificación temprana de estilos docentes poco productivos. Una tercera expresión remite a la formación continua. En la perspectiva de desarrollo profesional propuesta, se entiende que la escuela mejora en la medida en que su colectivo docente se vuelve capaz de revisar sus prácticas, analizarlas y determinar cooperativamente lo que es más eficaz para el logro del aprendizaje. Eso se hace cuando lo más importante en el ánimo docente es resolver los problemas a que se enfrentan los alumnos al estudiar. Convertir al diálogo y la inserción en grupos de pares en mecanismo de formación. Esta línea de política es continuación de la anterior. Como Pablo Latapí mostró, los profesores aprenden de los profesores y lo hacen cuando tienen estímulo, oportunidades organizadas y sistemáticas de discutir sus estrategias, sus creencias, sus propuestas. Esto aplica tanto para la formación inicial como para la continua. En el primer caso,
implica una fuerte transformación de los rígidos e inoperantes formatos de las normales. Recordemos que los maestros adoptan el estilo docente con el cual fueron enseñados, para dar paso a modelos útiles para fomentar el aprendizaje activo y permanente de los maestros. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. En el segundo, requiere de dar fuerza a los consejos técnicos escolares, recordando que la autonomía escolar está mandatada por ley y también de hacer realidad el servicio de asistencia técnica a la escuela con carácter profesional. Vincular a las instituciones formadoras con las realidades escolares. Una fuente constante de carencias formativas para los futuros docentes tiene que ver con el sistemático y dilatado alejamiento de las instituciones formadoras respecto de la educación básica. Por lo general, ni se le conoce a profundidad, ni se le estudia, ni se busca incidir en su mejora. Las consecuencias de este fenómeno de enajenación se replican cuando, sin marcos normativos específicos que aseguren la pertinencia, se busca que las instituciones de educación superior formen a los docentes en servicio, a través de un saber que puede ser poderoso en sí mismo, pero que está desvinculado de las necesidades y realidades de las escuelas de educación básica. Atender a la ampliación de horizontes culturales de los maestros. Aprender a aprender y el desarrollo de las habilidades socioemocionales son fines educativos que demandan no solo de una formación en el oficio del maestro, sino de una amplia y profunda formación cultural, entendida esta como la posibilidad de conectarse con lo más valioso que el ser humano produce en su devenir histórico, con el fin de aprovechar esa riqueza en la formación de los niños para situar el aprendizaje y hacerlo relevante y significativo. Estas son, a mi juicio, líneas básicas para formular políticas de formación docente inicial y continua. Deben ser traducidas en transformaciones curriculares, en una modificación acorde de la organización interna de las escuelas normales, del tipo de trabajo que caracteriza a sus formadores, de las normas que lo regulan, de sus instalaciones, más parecidas a una primaria que a una institución de educación superior, en la ruptura del corporativismo y el clientelismo que domina la vida institucional de muchas de ellas. Por otra parte, en materia de formación continua, es preciso señalar que la proliferación de cursos no es la respuesta que contribuirá a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños. Como quizá ningún otro gremio docente en el mundo, los profesores mexicanos han recibido cursos de toda índole a lo largo de más de 20 años, sin que ello haya alterado sus prácticas de enseñanza. Los cursos son útiles para los maestros solo cuando responden a una pregunta previa formulada por ellos y que deriva de las necesidades de la práctica. Una pregunta que surge del análisis y la reflexión sobre por qué los alumnos están aprendiendo o no. Dichas cuestiones emergen cuando la vida en la escuela está focalizada en el aprendizaje y los docentes tienen condiciones para atenderlo y reflexionar sobre él. Por ello, para mejorar la formación de los maestros en servicio, hay que modificar la cotidianeidad de la escuela. Una tarea que no corresponde solo a los profesores, sino al Estado entero, porque de ella depende la calidad de la educación. La atención a las condiciones laborales de los maestros es fundamental, porque estas son las condiciones en que los estudiantes aprenden. Dichas condiciones son mucho más que montos salariales justos y estímulos monetarios. Están constituidas
por el conjunto de circunstancias materiales, normativas, de reglas implícitas y explícitas, de valoraciones, de creencias y supuestos que ofrecen o cancelan la posibilidad de realizar en el día a día de la escuela una actividad de enseñanza plena y satisfactoria y derivan de la estructura del sistema educativo. Están asociadas al clima escolar, al ambiente relacional de los planteles y a la cultura que los preside. La reforma en curso puede, si nos atenemos a la letra de las leyes, ser útil para modificar esa cotidianeidad, siempre y cuando su implementación sea adecuada, sensible, pausada, conocedora de la vida escolar, de sus ritmos, de sus tradiciones, de sus obstáculos burocráticos y de sus inmensos espacios de oportunidad que aún no se agotan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Alba Martínez Olivé por su muy interesante, profundamente reflexiva ponencia sobre los dos temas de los que estamos discutiendo en esta mesa. Y en específico quisiera comentar una cosa muy pequeña. Ella mencionó una frase de Pablo Latapizarre y a algunos, sobre todo los que somos muy interesados del tema educativo, quizás muchos del público, recordamos los libros y las columnas que escribía Pablo Latapizarre en Proceso. Falleció hace algunos años, pero a uno le hubiese gustado escuchar y leer a Pablo Latapizarre en estos momentos. Habiendo hecho esa memoria nostálgica, me llegaron un montonal de preguntas. Entonces, si ustedes deciden quedarse un poco más, ya estamos un poco igual sobre el tiempo, pero si quieren quedarse un poco más de la noche, haremos que nuestros ponentes que están aquí, los 4 tienen preguntas, puedan darles una respuesta, al menos rápida, general. De todas maneras, estas preguntas nos las vamos a quedar en el Instituto Belisario Domínguez, que nos ayuda a la reflexión sobre el tema de la reforma educativa. Voy a leerlas rapidito, esperando no consumir mucho tiempo porque, como ven, es un boncho. Al maestro Zenobio, desde su experiencia de las normales, que han sido objeto de apoyo institucional de manera integral para constituirse en instituciones de educación superior. Es pregunta, si han recibido ese apoyo institucional para volverse de instituciones de educación superior, y a qué se debe que no existe ni en las normales ni en las universidades formación inicial de maestros para atender a las escuelas, unido a que los docentes multigrado. A la maestra Alba Martínez Olivé, de acuerdo con su experiencia, considera que los ATPs que ingresaron mediante examen solo para apoyar el lenguaje y matemáticas ayudarían a superar, mediante asesoría y acompañamiento, los problemas de enseñanza y aprendizaje de los centros escolares. ¿No se corre el riesgo de repetir la historia que ya ha sucedido con los jefes de enseñanza? ¿Qué opina de formar y reclutar asesores generalistas con alguna especialidad? Se las voy dando para que también las vayan reflexionando. Otra para la maestra Alba Martínez. Las investigaciones demuestran que la formación permanente que podría contribuir a la mejora de la práctica es la que se realiza entre pares a partir del análisis de problemas y conjeturas de manera conjunta. La reflexión de la práctica contraria al sistema profesional docente que ofrece cursos en línea dirigidos a los individuos. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo impulsaría el diálogo profesional? ¿Qué opina de esta modalidad que hoy prevalece? Para el señor director Mario Chávez, ¿qué hacer para que un egresado de la normal, formadora de maestros, que no pasó por examen, tenga un apoyo económico para que en algún momento trabaje como maestro? Otra para el señor director, ¿por qué el PIDIRFEN quiere desaparecer el normalismo? Y me lo pusieron con letras grandes, un estudiante normalista. Esta es una general, no viene dirigida. ¿Por qué no existe un proyecto de formación continua de docentes? ¿Por qué sin un proyecto específico de formación continua se centra en instituciones privadas para este fin? Es decir, si hay formación continua en instituciones privadas. Al director general, por favor, proporcione más información sobre el anuncio del secretario Nuño que el día de ayer con relación a la presentación del modelo educativo de las normales. ¿Cómo formar a un docente en el marco de la globalidad?
Enorme pregunta. ¿Cuál sería el modelo de formación ideal para un docente? A la maestra Olivia Castro. A partir de 2013 y la reforma, ¿cuáles han sido las líneas de actualización definidas por las autoridades educativas a nivel federal y estatal? Otra para la maestra Olivia. El haber logrado pasar la evaluación como ATP le permitió mejorar o repensar su práctica profesional como asesora. Otra para la maestra Alba. Desde su experiencia y opinión como académica, ¿existen políticas públicas de formación continua emanadas de otra evaluación docente, de la evaluación docente actual? ¿Cuáles son? Ahí se lo voy entregando. Las escuelas particulares normalistas han sido tomadas en cuenta por la reforma educativa. ¿Por qué se limita el derecho a la educación a los aspirantes a escuelas normalistas privadas o particulares al establecer promedio mínimo de 6 para ingresar? Si se limita el ingreso a las licenciaturas docentes para el promedio, las escuelas particulares cerrarían. ¿Qué sucede con los alumnos y la responsabilidad del Estado? Para el panel completo, identificando quiénes fueron los autores del modelo educativo y curricular 2006, ¿qué opinión tienen de que el modelo educativo carece de fundamento teórico, que está mal redactado y que los conceptos y discusiones que tiene son erróneas y confusas? Siguiente, CETIS y CONALEP con bajo nivel académico que estudian en profesores porque no les queda de otra y que sus casas le dicen, aunque sea para maestro, cuando ser profesor no es la segunda opción. Aceptar profesores de la UNAM del Poli en secundaria no es por vocación, es por falta de empleo, por ello los bajos niveles de aprendizaje en ese nivel educativo. Bueno, esto es más una opinión, pero acusamos de recibido. Dice, felicito al maestro por su ponencia sobre el papel de las ATPs, a la maestra. Por supuesto, nadie es mejor que los sujetos de los procesos para orientar la política educativa. Mi pregunta refiere a si considera que es necesario establecer perfiles de ATPs docentes. ¿Se lo dejo? ¿Qué tal si nos damos un respiro y escuchamos a nuestros ponentes? ¿Quién quisiera tomar la palabra? En primer lugar, el profesor Zenobio. Bueno, yo quisiera aprovechar esto si hemos recibido, más bien quisiera pensar o reflexionar qué cambios serían deseables para las escuelas normales. Y yo creo que la imagen que se mencionó, que luego parece más o parecemos una escuela primaria o secundaria, aun cuando puede sonar eso como muy genérico, yo creo que es cómo transitamos a contar con estos elementos de infraestructura, de gestión, de autonomía. Se dijo que desde 1984 la educación normal pasó a nivel de licenciatura, lo que implicaría generar acciones de docencia, investigación y difusión académica. Y nos parece, por lo menos la experiencia en la nacional, que hay una corresponsabilidad desde el Estado hasta la Federación, las entidades y las propias instituciones específicas. Es decir, el que en mi escuela normal no tengamos ningún cuerpo académico, de esos ciento y tantos, y la normal de San Luis Potosí, ¿a qué obedece? Parece que a varios factores. Por un lado, tenemos una dependencia, aquí está un compañero nuestro, fue subdirector académico, Daniel, una dependencia intensa a la de GENAM, por decir. No podemos organizar un congreso académico, un encuentro académico, si no pasa por una autorización de DGENAM. No se puede pedir recurso económico, no hay presupuesto. Hasta este año nos acaban de decir el lunes que podemos contar con 100,000 pesos de recursos propios, pero llevamos más de 10 años, 7 años, sin poder ejercer ni un recurso propio. Es decir, hay muchas situaciones de infraestructura que se tienen que atender, de autonomía académica, de gestión, de cuerpos académicos, que nos parece que es una política integral. Otro aspecto de la gestión, se mencionó, y es cierto, yo creo que lo que la reforma en básica aporta es que haya procesos académicos y transparentes para tomas de decisiones y para cuerpos directivos. Nuestra escuela lleva 120 y tantos años que el nombramiento del director es por la razón que sea, discrecional, por el amigo, sea de derecha, izquierda y centro, porque a veces cuando no nos conviene decimos que se nombra a los amigos, pero eso siempre ha sido hasta ahora.
y no hay procedimientos nacionales para la designación de figuras directivas, cuerpos académicos. Un director llega porque es amigo de alguien y se va porque le hacen un paro, una manifestación de la escuela. Nos parece que eso vulnera la institución. Y yo no sé si haya condiciones en estos 2 años para arribar esas transformaciones, pero si no llegamos a una autonomía de gestión acotada, porque bueno, entendemos que por tema del Estado y curricular, seguiremos siendo esas instituciones menores. Entonces, más bien demandaría una política integral, y aprovecho aquí la solicitud al director de GESPE, lo haremos en su momento por oficio al secretario Nuño, de que no basta con una modificación curricular. Los maestros de las normales necesitamos tener ese margen legal y jurídico para poder ser una institución de educación superior. Una ley orgánica como lo tiene la normal de Querétaro, la normal de San Luis Potosí y algunas más. Entonces, una reforma mucho más amplia con alcances de desarrollo profesional. Bueno, hay aquí 3 preguntas. Quiero ser breve y concisa. Una sobre los ATPs, no la leo. Creo que el trabajo de asesor es uno de los más complejos dentro del sistema educativo. Un asesor no se improvisa, lo mencionaba la maestra Olivia, un asesor se forma a lo largo del tiempo, pero también se forma con proyectos específicos de formación. Un examen no es garantía de que ese asesor podrá, con la inmensa carga de la exigencia cotidiana de acompañar a las escuelas. Creo que ahí hay pues un tema pendiente de trabajo muy fuerte. Sobre el tema de la reflexión, trabajo entre pares y la oposición que encuentra esto en los mecanismos del servicio profesional docente, que son claramente de corte individual. Bueno, está dicho en la propia pregunta, efectivamente estamos reiterando, demostrando que la historia no la leemos, no la aprendemos. Estamos reiterando la historia de carrera magisterial. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que carrera magisterial condujo a la desprofesionalización docente porque generó una ecuación sumamente perversa. Actualización es igual a un curso, curso es igual a un punto. El trabajo con los niños no pinta nada en este sentido. Estamos tristemente reiterando la misma historia. ¿Existen políticas públicas de formación continua emanadas de la evaluación docente actual? No, por lo menos que yo me haya enterado, no hay ninguna política de formación que derive ni de la evaluación ni de nada. Bien, bueno, respecto a la pregunta, sí, considero que es necesario establecer perfiles de ATPs y si son suficientes, ¿y qué se refiere para que una ATP requiera legitimidad? Bueno, yo creo que sí, existen los perfiles, parámetros e indicadores para los asesores de lenguaje, los de pensamiento matemático. Yo creo que si realmente alguien llega a lograr encajar en ese perfil, bueno, pues no sé, o sea, va a ser una eminencia, ¿no? Si yo me acercara un poco a ese perfil, definitivamente vendría a pedir trabajo aquí como asesora del Instituto Belisario Domínguez. Entonces… ¿Me van a evaluar para quitarme a mí ahora? Tal vez, maestro, tal vez. Bien, entonces yo creo que sí hay perfiles, parámetros, indicadores bastante pensados, yo creo que bastante completos, pero definitivamente para que adquiera legitimidad el ATP, pues yo creo que se la da el trabajo. Finalmente, a pesar de que hasta apenas se empieza a legislar sobre nuestra figura, porque antes éramos así como que estábamos y no estábamos considerados en la ley,
Yo creo que el trabajo que desarrollamos en las zonas, la forma en la que apoyamos a los maestros es la que nos da la legitimidad. Entonces, tal vez haya ATPs que hayan promovido o que hayan salido idóneos, pero que ante su población, ante los maestros que asesoran, pues no tengan esa legitimidad y viceversa, ¿no? También conozco muchos asesores muy capaces, muy comprometidos, bueno, con mucha formación y que no aprobaron el examen, pero aún con todo y eso tienen el reconocimiento de su gente, ¿no? de sus maestros. En cuanto a la pregunta de si el haber logrado pasar la evaluación como ATP me permitió mejorar o repensar mis prácticas profesionales como asesora, sí, el haber logrado pasar la evaluación como ATP no nada más me hizo pensar en mi trabajo como asesora, ¿no? Me hizo considerar incluso el jubilarme, porque la verdad es que ante el panorama que se presenta cada vez más demandante, digo, bueno, a lo mejor termino hasta perdiendo mi trabajo, ¿no? Y les quiero comentar, no me dio tiempo de comentarles, que ya no estoy en el centro de maestros, porque por ley los centros de maestros, bueno, no aparecen como opciones para que los asesores puedan laborar. Así que nos dieron a escoger una zona. Estoy actualmente nuevamente en zona y me gusta mi trabajo, pero me pregunto, bueno, si todos los asesores del centro de maestros son ubicados en zona, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo piensan implementar acciones con los centros de maestros? ¿Con los que no resultaron idóneos o con los que no hicieron el examen? Entonces, eso es una interrogante. La última pregunta es, a partir del 2013 y la reforma, ¿cuáles han sido las líneas de actualización definidas por las autoridades educativas de nivel federal y estatal? Bien, bueno, pues creo que básicamente son dos, al menos a nosotros, cuando todavía laboraba en el centro de maestros, nos indicaron dos líneas que eran básicamente la tutoría a los maestros que iban a presentar, que estaban en su primer año de servicio, que ha sido verdaderamente caótico porque, bueno, los tutores son convocados por sus supervisores, creo que ya de esto lo hablaron en la mañana, pero pues no reciben ningún tipo de estímulo ni apoyo, ni a duras penas, bueno, les damos como un curso de introducción en el CRAM a la función de tutoría y más adelante la UPN se encarga de darles un diplomado. Aún así, bueno, el estar dedicándole horas extra clase, ¿no? Horas extras al apoyar al compañero y no recibir ningún tipo de estímulo, pues los ha desalentado mucho. Y ahora, bueno, pues ahora es prácticamente si no hay voluntarios, pues entonces el director de manera obligatoria tiene que asumir la función y si no hay director efectivo, pues entonces el supervisor. Entonces se imaginarán que a los cursos de inducción de tutorías pues van muy poco felices las personas porque bueno, se sienten obligadas y realmente no sé cómo desempeñen su trabajo, pero de que no están felices, no lo están. La otra línea de trabajo que hemos estado manejando es la capacitación a los maestros al finalizar su primer año de servicio. Esto es como una medida del Estado para prepararlos para la evaluación. Se les dan unas jornadas durante una semana como para repasar los temas que van a hacer, con los que van a ser evaluados y bueno, que hagan un mejor papel. Y bueno, la otra parte es que apoyamos a los maestros que tuvieron resultado insuficiente para que seleccionen el curso de formación continua que van o que deben tomar por obligación en línea. Pero esto es otra interrogante que tengo, no sé, de los porcentaje de maestros con resultado insuficiente, que fue realmente bajo, hemos tenido muchas dificultades para que puedan acceder a la plataforma, para que puedan permanecer en el curso, para que puedan recibir sus asesorías, incluso para aquellos que tienen esa brecha digital y que todavía no saben cómo subir una tarea, cómo comunicarse con el asesor, etcétera. Y mi pregunta es, bueno, si esto sucede con el porcentaje pequeño de maestros con resultado insuficiente, ¿cómo esperan con este tipo de acciones el poder
darle la asesoría a todos los demás. Y bueno, espero haber resuelto las interrogantes. Gracias. Señor director, nada más quiero leerle una pregunta extra que me llegó, que creo que es interesante. Dice, al director de GESPE, interesante exposición sobre el trabajo de la de GESPE, sin embargo, hay un caso concreto que muestra lo contrario. La Normal Santos Valdés Xochimilco ha tenido múltiples rechazos por su reconocimiento, a pesar de cubrir con los requerimientos formales. ¿Cuál es la posición de su dirección en este caso? Bueno, empiezo con una respuesta muy puntual a esta última pregunta. Las autorizaciones de las escuelas normales que no son públicas, que dependen de asociaciones, por ejemplo, o que son normales privadas, depende directamente de la autoridad educativa local. Es decir, nosotros requerimos como dirección general tener previamente el consentimiento y la autorización expresa de la autoridad educativa local. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Bueno, mi punto de vista es que una vez que nosotros tengamos el expediente en la dirección que me corresponde, nosotros emitiremos de manera expedita y de inmediato, como hemos hecho en todo el país, ante las propuestas de la autoridad local, pues lo que concierna. En el caso de que por qué el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, el PIDIRFEN, quiere desaparecer el normalismo, decirles que bueno, este plan, este diagnóstico que se hizo público a mediados del 2015 en todo el país y que tenía un diagnóstico numérico interesante sobre la conformación de las escuelas normales y que detectaba fortalezas, debilidades y planeaba una serie de ejes en los que tendría que transitar la transformación y fortalecimiento de las escuelas normales en todo el país. Lo que ocurrió desde nuestra llegada a la de GESPE es que el diagnóstico en papel se contrastó con la realidad en las escuelas normales y en ese sentido se ha modificado, por supuesto, la estrategia para poder fortalecer y transformar las escuelas normales. Entonces, decirles que desde la posición de la de GESPE, desde la posición de del propio secretario de Educación, no hay ninguna intención en desaparecer o en cerrar ninguna escuela normal del país. Sobre el anuncio, dice que proporcione más información sobre el anuncio que hizo ayer el maestro Aurelio Nuño en torno del programa del modelo educativo en las escuelas normales. Hay una confusión, yo creo que incluso en algunas cabezas de prensa del día de hoy, incluso también en algunos comentarios de medios electrónicos, televisión, radio, pues se decía que se había presentado el modelo educativo de las escuelas normales y en realidad no fue así. Lo que se presentó como parte de los foros que en todo el país se han desarrollado con diversos actores. Ayer se presentó el modelo en educación obligatoria 2016 a directores de escuelas normales públicas del país. Tuvimos una asistencia de 96 directores, estuvieron representadas las 32 entidades federativas. Por supuesto que esto no es limitativo. Es decir, nosotros iremos a las regiones del país a hacer foros que no solo incluyan directores, sino profesores de escuelas normales. Para las normales es una oportunidad muy interesante, pero además es una de las peticiones que yo he escuchado a lo largo y ancho del país de tener una vinculación mucho más estrecha con el modelo educativo en básica. Entonces, ayer no solo se hizo el acto protocolario de presentación del modelo, sino también se llevaron a cabo 10 mesas de diálogo, de trabajo que coordinó el Centro de Investigación y Docencia Educativas y va a culminar con un documento sobre las propuestas críticas que se hicieron al modelo educativo desde las escuelas normales públicas del país. Decirles además que no solamente acudieron las escuelas normales, digamos, entre comillas, institucionales. Tuvimos la presencia de escuelas normales rurales, es decir, fue un foro
bastante diverso y se trató de que fuera lo más integrador posible. Y hay otra pregunta donde dice qué hacer para que un egresado de una normal que no pasó el examen, entiendo el examen de ingreso al servicio profesional docente, tenga un apoyo económico para que en algún momento trabaje como maestro. A decirles que efectivamente en algunas entidades de la República con recursos estatales, pienso en Guerrero por ejemplo, pienso en Oaxaca, en Chiapas, el acuerdo que se ha hecho sobre todo con estudiantes de las asociaciones de las escuelas normales del país es primero dar un curso de consolidación de habilidades docentes que regulariza o equipara el perfil de egreso del Plan 2012 con el perfil de ingreso al servicio profesional docente que, como ustedes saben, no empatan en realidad. No digo que completamente no empatan, pero sí digo que en un porcentaje no empatan. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar un curso a los muchachos para darles más herramientas y en este mismo contexto local, las autoridades han decidido que aquellos muchachos que presenten el examen y no lo aprueben puedan tener un apoyo económico mínimo, sí, pero que les permita volver a prepararse mientras el siguiente curso inicia. Son acciones emergentes, por supuesto. A lo que nosotros queremos llegar es justamente a que planes y programas de estudio de las escuelas normales se empaten con la malla curricular de la propuesta en educación, en el modelo educativo de educación obligatoria 2016. Muy bien, muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo, me quedo con las preguntas que estaban. Nada más les anuncio, mañana a las 10 de la mañana continúa este foro. Tenemos 3 mesas, una de educación media superior, otra de federalismo y una de perspectivas sobre la reforma educativa. El programa está en las páginas de internet del Senado de la República, chéquenlo, está bastante interesante y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches.